George Berkeley fue un filósofo empirista irlandés que nació el 12 de marzo de 1685 en Dysart, Irlanda. Fue filósofo, sacerdote, escritor, epistemólogo y metafísico, profundamente religioso. Recibió su educación en Keighley College y asistió a Trinity College de Dublín hasta alcanzar el título de profesor de griego. En 1721 recibió un doctorado en teología y decidió dar clases de teología y hebreo en Trinity College de Dublín. En 1724 se le hizo deán de Derry, que es un cargo eclesiástico cristiano, y en 1725 se embarca en un proyecto de fundar una escuela en las Islas Bermudas dejando el deanato. Desembarcó en Newport, donde compró una plantación y ahí esperó a que llegaran los ingresos para la construcción de esta escuela. Pero estos tardaron demasiado, así que volvió a Londres en 1732. En 1734 fue designado obispo de Cloyne, cargo que desempeñó hasta el año 1752, donde se retira para irse a Oxford junto con su hijo. Fallece el 14 de enero de 1753 a los 67 años. Sus primeras aficiones se aplicaron a las matemáticas. Al alcanzar su grado de máster en 1707, publica Aritmética y Miscelánea Aritmética. El primero de sus trabajos filosóficos fue en el área de la óptica. En 1709 publica su ensayo Hacia una nueva teoría de la visión. Él desea demostrar en este ensayo que al ver interpretamos siempre signos visuales y que el mundo material es real en el sentido de que se percibe. Sus conclusiones forman parte de la actualidad de la óptica. Ese mismo año se ordenó diácono en la capilla de Trinity College. Al año siguiente, en 1710, publica su mayor obra, Principios del conocimiento humano. En esta obra se deja ver una reacción vivamente ante la filosofía de Locke. Los principios que Locke dejó solamente sugeridos los desarrolló Berkeley con amplia libertad de espíritu. Sin embargo, sus teorías siempre tuvieron escasa aceptación. En 1713 publica los 3 diálogos entre Hilas y Filonus, en los que desarrolló su sistema filosófico, cuyo principio fundamental es que el mundo que se representa en nuestros sentidos solo existe si es percibido. Estos diálogos pretenden ser la defensa del Tratado sobre los principios del conocimiento humano. En 1732 publica Alciphron, el más extenso y acabado de sus trabajos. Otras de sus obras fueron El filósofo insignificante, The Queries y Ciris, los cuales fueron publicados en el periodo de entre 1734 y 1737. Berkeley, junto con Locke y Hume, representan los autores más importantes del empirismo inglés. Berkeley fue conocido por haber pensado y haber escrito una frase que hasta el día de hoy puede servirnos para pensar la realidad. En el contexto de que el empirismo cree que el conocimiento se origina en los sentidos, Berkeley pensaba que ser es ser percibido. En otras palabras, para que algo sea, ese algo tiene que ser percibido por un alma, una mente o algún espíritu. Las cosas, si no son percibidas, no pueden existir. Entonces la existencia de las cosas consiste en ser percibidas. El empirismo no cree hasta que no ve. Es por esto que para los empiristas todo es imagen. La mayoría de los empiristas no cree en la existencia de Dios, pero Berkeley, como habíamos dicho que era altamente religioso, él determinó que a pesar de que no lo podamos ver, Dios es quien se encarga de que todo lo demás sea percibido. Este pensamiento contribuye a que Berkeley en su época sea considerado como un loco. Berkeley no cree que existan las leyes de la matemática, física, etc. Él cree que son solo ideas prácticas que nos ayudan a entender la naturaleza. Este pensamiento influyó fuertemente en la ciencia, ya que para él solo puede existir una ciencia que describa la realidad. Se puede acercar a ella, conocerla de alguna forma a través de la experiencia, los sentidos, la percepción, la medición y la cuantificación. Es decir, solamente recoger datos puros, sin ideas ni teorías que induzcan al error. Berkeley también es nombrado una ciudad de California, y en California hay una universidad que se llama Universidad de Berkeley. En el ámbito filosófico, los siglos XVI y XVII están marcados por una filosofía racionalista, como la de Descartes y Leibniz. En Inglaterra, paralelo a esta, comienza a desarrollarse una filosofía con caracteres propios, donde una serie de pensadores se opone en cierta medida a los filósofos racionalistas. Esta opción se conoce como empirismo. George Berkeley vivió un poco después que Locke y vivió antes que David Hume. La orientación de estos 3 filósofos se enmarca en el empirismo inglés, que se inicia con John Locke. Ahí predominaba la filosofía cartesiana de Descartes. El empirismo viene dado por la palabra empiria, que se traduce como experiencia en un sentido general.
Se denomina empirismo a la teoría que considera que la experiencia es el origen del conocimiento y que se conoce a través de sus sentidos. El empirismo inglés, por su parte, fue una especie de evolución intelectual que cada vez con más energía, con más intensidad, desenvuelve el punto de vista exclusivamente psicológico. Y en este punto de vista psicológico va a hacer desaparecer del fenómeno conocimiento lo que hay en él de lógico y de ontológico, acabando por sumergir la totalidad del conocimiento en pura psicología, anulando el valor lógico y la realidad ontológica del conocimiento. En el aspecto político, desde la mitad del siglo XVII, Europa estuvo dominada por el reinado de Luis IV de Francia, marcada por el poder de una monarquía absolutista. Durante su reinado, Francia amplió sus fronteras, fortaleció el poder militar y tras el fin de la guerra con España, se consolidó como la principal potencia europea. En la década de 1700, tras la muerte del rey Carlos II de España, sin herederos, pone fin a la Casa de Austria en España. En su testamento, el rey había designado a Felipe Anjou, nieto del rey Luis IV de Francia, quien accedió al trono español con el nombre de Felipe V. Se da inicio a la Casa de Borbón en España, pero junto con ello comienza la Guerra de Sucesión Española, cuando Austria, partidaria del archiduque Carlos, declara la guerra a Francia y España, producto de una posible alianza entre ellos. Por otro lado, Inglaterra y Escocia se unen gracias a la ley de la Unión en el Reino de Gran Bretaña. Durante el siglo XVIII, la mayoría de los habitantes de Irlanda eran campesinos católicos, que eran pobres e inherentes políticamente. Muchos de sus líderes se convirtieron al protestantismo para evitar sanciones. El protestantismo es un movimiento cristiano iniciado en Alemania, en búsqueda de provocar un cambio profundo en las costumbres de la Iglesia Católica. Entonces, sin embargo, hubo un creciente despertar católico en Irlanda. A su vez, habían dos grupos de protestantes: los plebisterianos de Ulster, al norte, los cuales vivían con mejores condiciones económicas pero sin poder político, y los anglicanos de la Iglesia de Irlanda, que vivían en Dublín y eran dueños de la mayor parte de las tierras de cultivo, las cuales eran labradas por campesinos católicos. Berkeley, nacido en Thomastown, cerca de Dublín, en Irlanda, pertenecía a una familia noble y fue educado en Trinity College a partir de 1700. Trinity es conocida en ese periodo como la Universidad de la Ascendencia Protestante. En 1712 recibe financiamiento del Parlamento y comienza a construirse distintos edificios, entre ellos la conocida biblioteca que expresó vigor a la vida del colegio. En 1704 muere el filósofo británico John Locke y su filosofía deja en Berkeley un eco entusiasta y batallador. Sin embargo, Berkeley en sus inicios tiene preferencias por el área de las matemáticas. Por otra parte, ya a finales del siglo XVII, producto de los avances de las ciencias, ya se conocía la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo, la gravitación universal, las leyes de movimiento de Newton y la presión atmosférica. Berkeley propuso una teoría filosófica que fue denominada por él inmaterialismo. Más tarde fue llamada idealismo, donde elabora una nueva versión metafísica del empirismo al servicio del teísmo cristiano creacionista. Las características fundamentales del empirismo de la época son las siguientes. Subjetivismo del conocimiento. Aquí el empirismo y el racionalismo coinciden al afirmar que, para conocer el mundo, se ha de partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que tiene sobre ellas. 2. La experiencia como única fuente del conocimiento. Entendido por ella la percepción de los objetos sensibles externos y las operaciones internas de la mente. 3. Negación de las ideas innatas de los racionalistas. Si todo conocimiento ha de provenir de la experiencia, esto presupone que habrá de ser adquirida. La mente no posee contenido alguno, sino que es una tabla rasa que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje. 4. El conocimiento humano es limitado. Los empiristas restringen la capacidad de la mente humana y las experiencias es el límite. Lo contrario a los racionalistas. 5. Negación del valor objetivo de los conceptos universales. Los empiristas aceptan el postulado nominalista que los conceptos universales no hacen referencia ninguna a la realidad si es objetiva, sino que son meros nombres que se designan a un conjunto de ideas particulares o percepciones que se encuentran vinculadas entre sí. 6. El método experimental y la ciencia empírica. El interés por hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento fue uno de los intereses principales tanto del racionalismo como del empirismo. La diferencia entre ellos está
que, para los racionalistas, el modelo ideal del método era matemático y deductivo, para los empiristas debía ser experimental e inductivo. Podemos decir que la filosofía de Berkeley está ligada con la de Locke de la siguiente manera. Locke niega que en nuestra alma haya ninguna idea innata, y se pregunta, si no hay ideas innatas, entonces, ¿cuál es el origen de las ideas? ¿Qué es origen? Locke entiende por origen el mecanismo psicológico según el cual se forman en nosotros las ideas. Desde esta perspectiva psicológica, Locke distingue dos fuentes posibles de origen de nuestras ideas: la sensación, que es una experiencia externa, y la reflexión, que es una experiencia interna. Señala que la fuente de las ideas podría ser simple, origen en un sentido 2, o combinación en un sentido con una reflexión, o puede ser compuesta, que sería un amasijo de ideas simples. Principalmente, Locke afirma la existencia de ideas simples y complejas. Las simples son elementos últimos que reproducen la realidad y las complejas es una abstracción de las ideas simples. Afirma también que las ideas simples son los elementos últimos que reproducen la realidad. Por otro lado, distingue en las percepciones que tenemos de las cosas las cualidades, que él llama secundarias, las cuales no están en las cosas mismas, como el color, el sabor, el olor, la temperatura, y primarias, que son propiedades que pertenecen a los cuerpos mismos, la extensión, forma, movimiento, impenetrabilidad de los cuerpos. Sin embargo, Berkeley rompe los moldes de la metafísica cartesiana, atacando directamente el concepto de sustancia externa de materia, y niega la objetividad de las cualidades secundarias. Berkeley sugiere que las cualidades primarias se les añada el de ser reproducciones de la realidad existente en sí, ya que el color, el sabor, son vivencias del mismo modo que lo son la forma, el movimiento y la extensión. Entonces Berkeley toma una postura nominalista. No había ideas generales, las ideas no se forman, toda idea es particular, aunque una idea represente a otras ideas. Es por esto que para Berkeley no existe la materia. Todo el mundo material es solo representación o percepción nuestra. Las cualidades primarias, como las secundarias, son subjetivas. La extensión o el color son ideas, contenidas de la percepción. Detrás de ellas no hay ninguna sustancia material. Su ser se agota al ser percibidas. Aparece entonces la frase que hasta hoy se conoce, esse est percipi. Ser es ser percibido. Es decir, que no podemos conocer la realidad sino a través de nuestra percepción, de nuestros sentidos, de lo que percibimos de ella. Puede que no haya ninguna realidad, pero mientras nosotros la percibamos y podamos compartir nuestras percepciones con otros, entonces eso es lo que conocemos de la realidad. La afirmación de Berkeley sobre la no existencia de la sustancia tenía razón de ser debido a que él creía que era la causa más poderosa del ateísmo y del escepticismo. Pero es la existencia de la materia en el sentido filosófico la que él niega, ya que él cree que el mundo exterior, tal como es percibido, existe en toda su realidad. Entonces, ¿qué pasa con el mundo cuando dejamos de percibirlo? ¿Sigue estando ahí o se desvanece, se desintegra? ¿Las cosas existen cuando no las percibimos? ¿Sobreviven los colores, sus tiempos, sus sonidos cuando las ignoramos? ¿Mantienen su existencia las personas que conozco cuando escapan a mi percepción? ¿Qué pasa con los pájaros cuando no los contemplo? Ante esto, Berkeley responde, por ejemplo, esta mesa en la que escribo, digo que existe, esto es, que la veo y la siento, y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría que también ella existe, significando con ello que, si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera allí presente la podría percibir. Cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significa que fue oído. Si de un color o una figura determinada, no quiero decir otra cosa, sino que fue percibido por la vista o el tacto. Su existir consiste en esto, en que se los perciba, y no se los concibe en modo alguno fuera de la mente o ser pensante que pueda tener percepción de los mismos. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que nadie percibe? ¿No existen? ¿Dejan de existir? Para Berkeley esto no es posible. Entonces debe existir otro espíritu o mente que las perciba, para que siguieran existiendo, si no dejarían de existir. Berkeley cree que esa mente, ese espíritu, es Dios. Dios de mente infinita percibe todo en todo momento, contiene el mundo y le sirve de sostén. Entonces Dios sirve de sostén para todas las ideas que no son percibidas por la mente.
Dios es el que se encarga de que todo siga existiendo. Él es el percibidor definitivo. Berkeley, antes de exponer su metafísica espiritualista, plantea y resuelve el problema del conocimiento. Si para René Descartes el conocimiento se daba a través del razonamiento, para Berkeley se da a través de la experiencia que hemos vivido y sentido. Ser es ser percibido, como de lo único que podamos valernos para conocer el mundo es de la experiencia inmediata de los sentidos. Todo lo que queremos conocer es lo que percibimos. Entonces para Berkeley solo existen las ideas que son datos de la conciencia. Él las define como objetos de mi percepción, pero también para que existan estas ideas debe existir un ente que las perciba. Sin estas ideas no pueden percibirse. Berkeley les denomina mente, espíritu, alma o yo. Luego Berkeley distingue dos ámbitos de la realidad: las ideas, datos de la conciencia, y la mente, sujeto activo que percibe estas ideas. En el idealismo las cosas no son dadas como en el realismo. Las cosas ahora se convierten en problemas, los cuales hay que resolver mediante esfuerzos que el pensamiento hace por salir de sí mismos. La actitud idealista ha de comenzar necesariamente por la afirmación de la existencia del yo pensante, y su consecuencia inmediata es que los objetos del pensamiento se convierten ahora en problemáticos, se convierten en problemas. Esa actitud idealista implica necesariamente que la filosofía se inicia por una reflexión lógica y psicológica acerca de los pensamientos y de sus objetos. Esto quiere decir que todo pensamiento que piensa un objeto pretende expresar lo que el objeto es, pretendiendo conocer ese objeto. Como nuestro pensamiento de los objetos son conocimientos de ellos, entonces se da inicio a la teoría del conocimiento, donde hay tres territorios colindantes con él. Estos son la psicología, la lógica y la ontología, y que en la filosofía moderna el idealismo oscila entre estos tres elementos colindantes del conocimiento. En particular, si el conocimiento es correlación sujeto-objeto, mediante el pensamiento, el conocimiento toca la psicología, porque la psicología trata del sujeto y del pensamiento como vivencia del sujeto.